tal? ¿Cómo están? Espero en el Señor que cada uno de ustedes estén bien. Nuestras oraciones al Señor es para que nuestro Dios los bendiga y les ayude en cada una de sus necesidades. Estaba pensando sobre la importancia del servicio que cada uno de nosotros debe desempeñar en diferentes direcciones. Y entonces recordaba este pasaje de Juan capítulo 13, versículos del 13 al 15. Dice la escritura de esta manera: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy, pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes, dice la Nueva Versión Internacional. Fíjate que en esta historia Jesús, siendo el maestro y señor, se ciñó la toalla y lavó los pies sucios de sus discípulos. Es interesante porque considero que todos se percataron que necesitaban lavarse los pies, pero en realidad nadie hacía algo. Posiblemente porque era un servicio muy bajo que realizaban en una casa al brindar una buena hospitalidad. Pero Jesús se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos, a pesar de que él era el maestro y señor. Aunque hay otra explicación de la historia, yo quiero resaltar la importancia del servicio del creyente. Jesús les dice a sus discípulos: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así que Jesús les muestra la importancia de servir a los demás como un gesto de amor y de hospitalidad. Por eso digo que los discípulos de Jesús son llamados a servir, así como nuestro Señor Jesucristo. Por eso he titulado esta predicación: somos llamados a servir. En primer lugar, somos llamados a servir al Señor. Mira, dice Hechos capítulo 13, versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo los hermanos en la iglesia de Antioquía? Bueno, según el pasaje dice que estaban ministrando al Señor a través de sus oraciones y ayunos. Y yo considero que también a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Pienso que cuando los creyentes están sirviendo a Dios de esta manera, están más perceptibles a la voz de Dios, como lo fueron los hermanos de Antioquía, que el Espíritu Santo habló a ellos y les designó y les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Entonces, cuando uno sirve al Señor, está uno más perceptible a su voz. Así que a través de las oraciones, ayunos, cultos de adoración, etc., nosotros servimos al Señor. Mira, hay diferentes maneras de servir a nuestro Dios. Y yo pensaba en los cultos de adoración, porque precisamente los hermanos que estaban en Antioquía estaban reunidos, estaban adorando a nuestro Dios. Cuando pienso en los cultos de adoración a Dios como un servicio, recuerdo que cuando era niño escuchaba a una de mis tías que le preguntaba a mi mamá, especialmente a veces los días domingos, que si no íbamos a ir al servicio, refiriéndose al culto de adoración que se celebraba o que celebraba la Iglesia Bautista allá al Rey Jesús en Izúcar de Matamoros, aquí en Puebla. Esto es una verdad. Cada vez que nos reunimos para adorar a Dios, le estamos sirviendo al Señor a través de todo lo que hacemos. Los que dirigen el culto, los que cantan, y no solamente me refiero al grupo de alabanza, sino a todos los que se reúnen y le cantan al Señor. Los que oran, los que acomodan a las personas en las sillas, los que recogen las ofrendas, las hermanas que atienden a los niños, etcétera, etcétera. Todos estamos conscientes de que al reunirnos para celebrar el culto de oración a Dios es un servicio que le brindamos a Él. Si nosotros tomáramos aún más conciencia de esto, tomaría más importancia nuestras reuniones o nuestros cultos y tendríamos una actitud diferente. Hace algunos años, en una reunión de pastores, uno de nuestros consiervos comentó que en realidad él ya no estaba para estarse reuniendo los domingos para celebrar el culto a Dios. Dice que él prefería salir los domingos y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que dicho sea de paso, este es otro propósito que dejó el Señor Jesús a su iglesia. Entonces, cuando yo escuché esto, le comenté al hermano que si todos pensáramos de esta manera, tendríamos que suspender los cultos de adoración a Dios y dedicarnos solamente a la predicación del Evangelio. Mira, tan importante es la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como nuestras reuniones o cultos de adoración a Dios, porque también de esta manera servimos al Señor.
Así que cuando tú te reúnas con otros hermanos en la fe para tener un culto a Dios, da tu mejor servicio a Él. Ora y canta las alabanzas a Dios con todo tu corazón. También con todo tu entendimiento, ¿verdad? Como lo enseña la Escritura. Da tus diezmos o tus ofrendas de lo mejor. Goza de la presencia del Señor en esa reunión. Y no dejes de congregarte, como dice el escritor de Hebreos, como algunos tienen por costumbre, y más cuando veas que aquel día se acerca. Por el momento, déjame decirte que como iglesia solo estamos reuniéndonos de manera presencial los días domingos. Así que yo te animo a que no dejes de reunirte y sirvas a Dios a través de tus oraciones, tus ayunos y de los cultos de adoración. Eso es por nombrar algunas cosas que tú puedes hacer para servir al Señor. Así que el discípulo de Jesús no solamente ha sido llamado a servir al Señor, sino también a servir a la iglesia. Mira, veamos lo que dice el escritor a los Hebreos. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los hebreos no solo habían servido a los santos o a la iglesia del Señor, sino que seguían haciéndolo. Posiblemente estaban ellos siendo tentados y estaba llegando a sus vidas el desánimo. Tenemos que reconocer que algunas veces llega el desánimo a nuestra vida y a veces uno quiere dejar de servir a la iglesia o a los santos del Señor. Entiendo que el desánimo puede venir por diferentes circunstancias o por diferentes causas. Quizás por cansancio, quizás por pérdida de propósito. Y cuando pierdes el propósito te preguntas, ¿verdad?, si tiene sentido lo que tú haces. A veces la crítica, la falta de ayuda, en fin, estas son causas o algunas de las razones del por qué a veces empezamos a desanimarnos. El pasar por desánimo no solo es de unas cuantas personas. Considero que a la mayoría de personas nos pasa. Si tú ves a los personajes bíblicos, ellos también pasaron por desánimo. Que sería bueno ver cómo los enfrentaron cada uno de ellos y cómo pudieron salir de él. Menciono que los hebreos estaban siendo tentados por el desánimo o el desaliento por la forma en que empieza este versículo. El escritor los anima haciéndoles ver que el carácter de Dios. Él les dice que Él no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que habían mostrado hacia su nombre en cuanto a su servicio a los santos. Dios no pasa desapercibido nuestro servicio que mostramos por amor de su nombre. Él sí lo toma en cuenta, incluso promete darnos una recompensa. Y no importa el tamaño de servicio que das a los santos, puede ser grande o pequeño, Él sí lo toma en cuenta, no para salvación, sino para recompensa. Porque tú sabes que tus buenas obras no son suficientes para salvación. Solo el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo es lo único que necesitas para el perdón de tus pecados y la esperanza de la vida eterna. Mira, Mateo 10, versículo 42 dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por eso, aunque algunos santos no te agradezcan o no te reconozcan el servicio que tú les brindas, tú debes estar convencido que lo que haces es por amor a Dios o hacia el nombre de Él. Y que Él no es injusto para olvidar lo que tú haces. Y Él te recompensará, si no en esta tierra, allá en el cielo, con aquellas hermosas palabras al entrar allá, que te diga, buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que, qué importante es que nosotros entendamos que fuimos llamados para servir al Señor, pero también para servir a la iglesia. Jesús llama a sus discípulos entonces a servir a los santos o a su iglesia, pero no solamente los llama a servir, sino que Jesús los dota con talentos y dones espirituales. Recuerda que un talento es una habilidad innata. Es algo con lo que ya nacemos. Algunos son buenos para cantar, para tocar algún instrumento o algunos instrumentos, para cocinar, son buenos para llevar a cabo algún deporte o deportes. En fin, hay muchos talentos. Solo tienes que descubrirlos y desarrollarlos. Yo sé que no eres bueno para todo, pero sí eres bueno para algo.
porque el Señor te ha dado algún talento para que sirvas a los demás. Pero Dios no solo te ha dado talentos, sino en el momento de tu conversión, vemos nosotros en las Escrituras, que Dios te dio también dones espirituales. Recuerda que un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo y distribuido por el Espíritu Santo a cada creyente para la edificación de la iglesia. En la Biblia encuentras algunas listas de los dones espirituales que necesitas conocer y descubrir, así como ponerlo al servicio de la iglesia. Mira, en la Biblia encuentro una historia de una mujer que usaba su don espiritual y su talento para el servicio de la iglesia. Y quiero que lo veamos. Esta es una historia que a mí siempre me ha llamado la atención. Mira, en Hechos capítulo 9, versículo 36, dice la palabra del Señor: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. La historia cuenta que ella enfermó y murió, pero el apóstol Pedro estaba cerca de donde ella vivía y mandaron a los hermanos a traerlo, y cuando él llega, mira lo que pasó. Dice Hechos 9:39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Tabita era una mujer que ayudaba a las viudas. Normalmente la mayoría de las viudas de ese tiempo vivían en una situación económica paupérrima. No tenían lo necesario para vivir, eran muy pobres. Pero Tabita puso al servicio de la iglesia sus dones y su talento. Considero que ella tenía el don de ayuda y el don de misericordia. Y usó su talento para ayudar a estas pobres mujeres. Ella tenía la habilidad para coser ropa y empezó a hacerles túnicas y vestidos para ayudarlas. Por eso, cuando ella muere, las viudas estaban desconsoladas. Se había muerto la hermana que les ayudaba y que proporcionaba el vestido, la ropa para que ellas se vistieran. Pero gracias a Dios que permitió que a través del apóstol Pedro ella resucitara. Y esto fue notorio a todas las personas del lugar, y muchos de ellos, dice la Escritura, que ellos creyeron en Jesús. El servir a la iglesia es de buen testimonio para que otras personas vengan a Jesucristo. De allí la importancia de que nosotros somos llamados a servir, sí, al Señor, pero también servir a la iglesia con los dones, con los talentos y también, claro, con la profesión que Dios te ha dado, que Dios ha permitido que tú estudies, con tu carrera universitaria. También puedes ponerlo al servicio de los santos del Señor. Recuerda, siempre va a haber una recompensa, siempre va a haber recompensa. Los discípulos de Jesús entonces son llamados a servir al Señor, a servir a la iglesia, pero también los discípulos del Señor son llamados a servir a los no creyentes o a la comunidad. Dice Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. De manera simbólica, los discípulos de Jesús son la sal de la tierra. Ellos con su forma de vivir la conservan de la corrupción en la que se encuentra. El mundo cada día se corrompe moralmente, espiritualmente, físicamente, pero los discípulos son llamados a que de manera activa entre las demás gentes vivan estableciendo el carácter justo de Dios y sus principios. Mira lo que dice el apóstol Pablo allá en los Efesios capítulo 4 versículo 28, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Te das cuenta? El cristiano salió de la corrupción que hay en el mundo por medio de su fe en el Señor Jesucristo. Y ahora aquellas cosas malas que hacía, que estaba acostumbrado a hacer, ya no debe de hacerlas, sino debe de practicar el bien para que pueda servir a los que le rodean. Y te puedo mencionar muchas otras cosas. Estaba pensando también en Levítico capítulo 19, que tú lo puedes leer en casa y vas a descubrir en este pasaje lo que el Señor enseña al pueblo de Israel, cómo debería de vivir, totalmente diferente a como acostumbraban a vivir las naciones que les rodeaban.
De verdad, es hermoso Levítico 19, cuando dice que no debía de poner tropiezo al ciego, debía de ayudarle. En fin, nuestra vida tiene que ser cambiada y transformada por el poder del Señor y andar en esas buenas obras, Nosotros, los creyentes, los discípulos de Jesús, son la sal de esta tierra. ¿Right? Cuando nuestras buenas acciones, nosotros preservamos este mundo, preservamos esta tierra. ¿Verdad? En otras palabras, en Cristo Jesús los creyentes son el remedio para la corrupción. Sé que para los discípulos necesitan tener una relación íntima y continua con Dios y con su palabra. Déjame contarte una historia. Dicen que en una ocasión un misionero le preguntó a un chino que si había oído alguna vez el mensaje del Evangelio. El chino le respondió: no, pero he visto el Evangelio. Conozco a un hombre que era el terror del pueblo, era esclavo del opio y más peligroso que una bestia feroz, pero cambió totalmente. Ahora es bondadoso y suave en el trato y ha dejado de fumar opio. Jesús ha llamado a sus discípulos para servir a los no creyentes con su testimonio de vida, pero también con la predicación del Evangelio. Cuando tú das un buen testimonio con tu vida y les predicas el Evangelio, dice la Escritura que ellos glorifican al Padre. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cada vez que tú seas tentado a actuar de manera incorrecta, según la palabra de Dios, piensa que tú eres la sal de la tierra. Tú ya no debes de vivir como el mundo vive. Con tu forma de vivir detienes la corrupción que hay en él y sirves a los que te rodean. Qué importante que nosotros siempre pensemos que Jesucristo nos llamó para servir al Señor, para servir a su iglesia y para servir a los no creyentes o a la comunidad. Así que yo te invito a que siempre recuerdes estas cosas. Y que tú siempre estés sirviendo, no solamente recuerdes que fuiste llamado para servir, sino que te involucres en el servicio. Así que los discípulos de Jesús han sido llamados para servir al Señor, a la iglesia y a los no creyentes o a la comunidad. Para que por medio del testimonio cristiano, vivido y hablado, más personas sean alcanzadas para Jesús y den gloria a Dios. Siempre que tengas oportunidad de ayudar a los demás, hazlo. Recuerda que tú eres la sal de la tierra. Pídele a Dios que te ayude para hacerlo. No dejes de servir al Señor a través de la oración, del ayuno, de los cultos de adoración y otras disciplinas más cristianas, ¿verdad? Pon en práctica tus talentos y tus dones espirituales en tu iglesia. La iglesia te necesita. La iglesia te necesita. Si la iglesia pudiera poner por obra el servir a los demás, cada día la iglesia se edificaría y el reino de Dios seguiría creciendo. Así que yo los animo, recuerden esto, tú fuiste llamado por el Señor para servirle a Dios o al Señor, para servirle a la iglesia y para servir a los no creyentes o a la comunidad. Sirvamos a los demás. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús, porque no solamente nos llamaste a salvación y a vida eterna, sino que también nos llamaste para que nosotros podamos servirte a ti, servir a la iglesia y servir a las personas que no son creyentes. Señor, tú nos has dotado de todo lo que necesitamos para hacerlo. Ayúdanos, danos fuerzas, que en realidad nuestra vida se identifique por ser una vida de servicio. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús. Amén.